Querido podcast, ¿cómo están? Hoy tenemos de nuevo a nuestro queridísimo Isaac. Bienvenido, Isaac, a este episodio 9. Muchas gracias, Marquito. Un placer volver a estar aquí en el podcast una vez más. Aquí vamos a seguir. No nos vamos, no nos hemos retirado. Aquí seguimos. Eso es todo, mi querido Isaac. La verdad es que ya te extrañábamos. Tuvimos otros episodios que estuvimos hablando también de temas importantes, de relaciones y todo. Tuvimos a Jimenita en 2 episodios. Y bueno, esto se trata también de compartir juntamente contigo, mi querido Isaac, con Jimenita y con otras personas que más adelante esperemos poder compartir experiencias, poder compartir testimonios que sean de edificación para todos ustedes como para nosotros, que es lo más importante, y ver el testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, mi querido Isaac, pues cuéntanos poquito de qué se trató el episodio anterior. Híjole, ya aplicaron examen y todavía no voy a llegar. No te creas, Marquito. No, sí lo estuve viendo, la verdad. Y pues sí, como hablabas en el tema anterior, ¿no? El tema pasado que fue el sí, el amén. Y creo que la verdad es un tema bastante interesante, ¿no? Y bastante importante el fe. Porque al final del día, la verdad es que nosotros a veces no comprendemos que la Biblia está llena de promesas, y a veces si nosotros no sabemos que en la Biblia hay una promesa que está para mí, que está para ti, que está para cada uno de nosotros, si no sabemos que existe la promesa, no podemos aceptar, o sea, no puedes aceptar algo que no sabes que existe, ¿no? Imagínate, poniéndote un ejemplo así bien básico, ¿no? Supongamos que en los aeropuertos, la gente que viajan mucho, ¿no? Si no conoces que en caso de que te retrasan el vuelo más de 5 horas, tienen que ellos pagar una indemnización a ti. Si no conoces eso, por más que sea una promesa que haga la empresa, si tú no lo conoces, no te la van a dar. Sí. Si no la vas y la pides, no te la van a dar. Entonces siempre hay que conocer las promesas para poderlas recibir. Amén, amén, mi querido Isaac. Muchas gracias por compartirnos. Les dejamos por aquí el episodio anterior. No se lo pierdan, está muy bueno. Y habla, como dice Isaac, de cómo obtener las promesas para nuestras vidas. Y bueno, querido Isaac, vamos a entrar al tema de hoy. Es un gran tema, es un tema que me emociona. Desde que estamos preparando el tema, yo estaba emocionado. Y bueno, yo ahora sí quiero que hoy tú presentes de lo que vamos a ver en este episodio. Perfecto. Número 9. Muy bien, entonces en el tema del día de hoy vamos a hablar acerca de Dios en nuestro trabajo, y por eso tenemos aquí, miren, un casquito para representar el trabajo, ¿verdad? Ninguno de nosotros trabaja con casco, pero es parte de la escenografía, ¿no? La verdad. Uno que es doctor. No. Al rato podemos platicar de nuestros trabajos para que nos conozcan. Sirve que la audiencia sabe un poco más de a qué nos dedicamos, justamente acerca de Dios en nuestro trabajo. Así es, mi querido Isaac. Y qué importante es Dios en nuestro trabajo. Qué importante es esta parte, ¿verdad, Isaac? Y cómo podemos... Yo creo que pues el trabajo es algo que hacemos diario. Yo creo que desde las actividades más recurrentes y que más hacemos durante más tiempo a lo largo de nuestra vida. Me imagino que muchas veces yo empecé a trabajar desde los 17 años, puse mi primer negocio, pero desde los 17 años empecé a trabajar. Así que imagínate, y uno no deja de trabajar. Su vida útil ante la ley marca 65 años, pero pues esto se puede extender a más años. Realmente prácticamente 3/4 de nuestra vida nos la pasaremos trabajando. Y hay gente que nació chambeando, ¿no? Hay personas que desde su nacimiento ya están chambeando. Se saben la de chambear. Los bebés que salen en los comerciales de Gerber ya están chambeando. A su año ya están generando. Ya están generando. O sea, así que son máquinas de chambeo. Máquinas de chambeo. Como se dice actualmente, ¿no? Y pues bueno, mi querido Isaac, yo tengo un texto, antes ya entrando a este tema de cómo es el trabajo. Es un versículo que está aquí en Colosenses 3, que es el 22, 23 y 24. Dice: obedeced en todo a vuestros patrones terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Y qué hermosa esta palabra, ¿verdad, Isaac? Y está confrontativa. Yo creo que es esta parte que nos confronta, que dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y dice:
obedeced a todo a nuestros patrones terrenales. Y muchas veces decimos, ay, pero es que mi jefe, mi jefa, el cliente, en caso dado de los que tienen negocio, porque pues a veces tener negocio no significa que no tenga superiores, en este caso son los clientes, y los clientes también son muy demandantes. Dices, caray, no me cae, no, de verdad. Y es esta lucha, pero dice, no lo hagas. No lo hagas como los que quieren agradar al hombre, no queramos agradar a ellos, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagamos hay que hacerlo de corazón, que nuestro trabajo sea de corazón para el Señor, que todo lo que hagamos sea para Él, con excelencia, con gratitud, con fervor, no solamente hacerlo por hacerlo o hacerlo porque pues hay una paga y tengo que hacerlo, tenemos que sacar las necesidades de la casa, de lo que se tenga que, pues ahora sí, los gastos comunes y corrientes que todos tenemos, y pues hacemos el trabajo, pero no hay que hacerlo con gusto y hay que hacerlo con excelencia, porque pensemos que lo hacemos para Dios y nuestra recompensa es la herencia en los cielos, porque a Cristo Señor servimos. Es más, Marquito, o sea, ¿cuántas personas de las que están aquí, o sea, que están viéndonos, yo lo he hecho, levanto la mano, pero les pregunto, ¿cuántos de ustedes así por el puro gusto, no? Se fueron al baño, ni tenían ganas de ir al baño, se fueron, se sentaron y en el teléfono en lugar de estar trabajando. O sea, sí, muchas veces, o sea, no haces las cosas bien o dices, pues voy a hacer lo mínimo indispensable con tal de que me paguen, ¿no? Sí. Y yo soy honesto, yo alguna vez cuando trabajaba de mesero que estaba todo el día parado y ya era como de que ya me fastidié y ya me iba y me encerraba al baño. Si está viendo esto alguien que trabajó en el Cirlón o alguien que fue mi jefe en el Cirlón, por favor, acuérdese de mí, cuando me fui al baño, una disculpa, sí me fui a estar en el teléfono. Porque confesiones de Isaac. Confesiones actuales. Confesiones actuales. Pero no, o sea, al final del día pues tiene mucha razón, ¿no? Este versículo, porque a veces uno dice, pero ¿por qué no me va bien? Pero la realidad es que aquí Dios nos está diciendo algo bien, bien fuerte y bien claro, ¿no? O sea, que aunque el trabajo que tengas no te agrade las órdenes, las indicaciones, al final del día Dios nos está pidiendo, sujétate a tu autoridad, que ya lo habíamos hablado anteriormente. En otro episodio. Exactamente, hablar acerca del sujetarte a la autoridad, aunque no te guste la indicación, aunque no te agrade, porque es lo correcto y hacerlo, sobre todo, lo más importante, de buena gana. Que fue, eso es como yo creo la clave, ¿no? Porque lo dices, bueno, hago lo que me piden, pero voy haciendo mis caras, ¿no? Así, me quería. Y ahí andas tallando los trastes cuando tu mamá te dice, ve, lava los trastes. Y tú, sí, ahí voy, y vas con tu cara. Ni me gusta lavar trastes. Sí, desde ahí empieza el trabajo también. Exactamente, o sea, desde en casa. Se empieza a formar uno. Y sí, o sea, te digo, al final del día, pues hay muchas personas que, o sea, dices, bueno, es que yo no trabajo, yo estudio. O soy niña, no hago ni una de las dos, ya estás trabajando en que no te corran. Excelente. No sé qué. No, pero al final del día, o sea, sí esa parte de que, o sea, en todo lo que hagas, porque no dice únicamente cuando trabajes en un trabajo estable donde estés dado de alta con tu RFC. No, o sea, eso no dice la Biblia. La Biblia dice a tu jefe, ¿no? A tus patrones terrenales. ¿Quiénes son tus patrones? Cualquier persona que autoritariamente esté sobre ti y te pueda dar o tenga la capacidad de darte una indicación. En este caso, nuestros papás, nuestros jefes, y bíblicamente incluso hasta nuestros hermanos mayores. O sea, los que tienen hermanos mayores, incluso bíblicamente nuestros hermanos mayores son una autoridad dentro de, o sea, pues sí, por el rango al final del día. El rango, las jerarquías. Las jerarquías ahí es al final del día lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, aunque no te guste la indicación, o sea, al final del día, o sea, lo que debes hacer es hacer las cosas de buena gana. Exactamente. Y me gustaría preguntarte a ti, Marquito, ahorita que ya estamos entrando en calor aquí en el tema, ¿por qué es importante integrar a Dios en nuestro día a día en el trabajo? Fíjate, porque pues Dios es todo, Dios engloba todo y muchas veces en nuestro trabajo vamos a tener luchas, vamos a tener complicaciones, vamos a tener también grandes momentos de satisfacción, porque el poder trabajar nos da gozo y nos da un sentido de satisfacción, porque con nuestro trabajo colaboramos con la sociedad en la que vivimos y ayudamos a construir pues un mundo mejor, a construir las cosas de nuestra familia, a construir un patrimonio, y también el trabajo nos da la oportunidad de servir a Dios y a los que nos rodean. Hagamos el mejor trabajo posible, pues todo trabajo tiene su recompensa. Y esto es hermoso, porque también en nuestro trabajo nos da la oportunidad de servir a Dios, porque no solamente decimos, es que yo sirvo a Dios en la iglesia o tengo mi ministerio y que está, no, también en tu trabajo sirves a Dios, porque es algo que Dios te mandó a hacer y es algo que te hacemos. Y ojo acá, y voy a empezar ya a entrar, como dices, más en tema. Tenemos a un Dios de orden.
recuerden muy bien esto. Dios es un Dios de orden. No es un Dios de desorden, no es un Dios que haga las cosas mal, ni que las cosas estén ahí revueltas, porque son las cosas que ya Dios tiene preparadas para nosotros y todo está de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Y como dice en Proverbios 16, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y esta palabra es muy hermosa porque aquí resume esta pregunta que me acabas de decir, porque es la importancia de integrar en Dios en todo. Porque si ponemos en sus manos todo nuestro trabajo y nuestros proyectos que tengamos, se van a cumplir. Ojo, también van a decir, es que hay proyectos que también Dios va a permitir que se cumplan. No todos, también dice, pero es todo bajo su orden. Por eso empecé. Dios es un Dios de orden. Cuando ponemos en sus manos nuestros proyectos, nuestros anhelos, sí, pero también hay una voluntad del Padre, porque vas a decir, oye, pues que yo sirvo a Dios. Y hay elementos clave que muchas veces vamos a decir, es que yo quiero poner, y como te comentaba, que tenemos un Dios de orden, sabemos que hay proyectos, sabemos que hay obras y que tenemos en nuestro corazón, pero también hay cosas que debemos cumplir dentro de lo que nosotros tengamos en el corazón. Ojo acá, ponemos, tu negocio honra a Dios, que es lo primero. O el proyecto que tú tengas o el trabajo donde vas a entrar o tengas el trabajo, ¿honra a Dios? Sí, dale. Tu trabajo beneficia a mi familia y hay un beneficio también para el ministerio, para las personas que me rodean, sí, dale. Del trabajo que tengo no me va a alejar de las cosas de Dios, sí, no, también dale. Y son muchas cosas que también esta parte es bien importante saber, y esto yo lo acabo de escuchar de un pastor y me sorprendió mucho porque sí es cierto, porque las cosas que tenemos que hacer para el Señor lo tienen que honrar a Él y lo tenemos que poner siempre en primer lugar. Si alguna de estas cosas, o pueden ser más, no honran a Dios, no están dentro de su propósito, dices, es que yo quiero tal negocio o yo quiero tal trabajo, sí, pero ese trabajo te consumió todo, ya no estás con tu familia, ya no sirves en la iglesia, te alejó de Dios, hiciste cosas que no debieron haber pasado, que sabías que son pecado dentro de la palabra de Dios, pues ya a lo mejor dices, sí, pero me está yendo muy bien, sí, pero perdiste otras cosas tan valiosas que muchas veces ni con todo lo que estés ganando las vas a poder Perdiste recuperar. tu integridad totalmente al final del día y aunque te identifiques como cristiano, como no cristiano, seas la persona que seas, al final del día lo importante es eso, ¿no? O sea, que lo que hagas como trabajo no te limite o no te quite tu integridad, porque al final del día puedes decir, no, es que yo sirvo en la iglesia y yo hago esto, yo hago lo otro, pero al final del día en tu trabajo, pero pues miento poquito, ¿no? O sea, le digo que vendo tal cosa y le subo las características ahí para que se venda más, ¿no? O no, doy precios bien baratos, pero porque también el producto a lo mejor no es de tan buena calidad, y lo vendo como original, pero no es original. Entonces, al final del día, esas pequeñas cosas no edifican y al final del día no son correctas delante de los ojos de Dios, porque al final del día donde está Dios debe de haber honestidad, debe de haber pureza y debe de haber rectitud. Y si nosotros queremos aprender a integrar a Dios a nuestras vidas, queremos aprender a integrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, y ahorita que estamos hablando específicamente del área laboral del trabajo, precisamente en el área laboral y en nuestro trabajo debemos de seguir con esta rectitud, porque donde hay pecado no habita Dios. Exactamente. O sea, Dios no puede estar en nuestro trabajo, en el área laboral y apoyarnos, porque muchas veces queremos, oye Dios, pues bendíceme en mi trabajo, que haya más clientes, que más esto, que más lo otro, pero en tu trabajo estás haciendo las cosas correctas, o sea, en tu trabajo estás siendo honesto. O sea, en tu trabajo estás cumpliendo con las cosas que te corresponden, estás compartiendo de la palabra, en tu trabajo estás demostrando que eres una buena persona, porque a veces no ocupas andar por la vida predicando. A lo mejor hay muchas personas que dicen, no, pues yo cómo voy a ponerme a predicar con el cliente. No, hola, buenas tardes, ¿quieres conocer a Dios? No se trata de eso. Pero al final del día, tu conducta, tu carácter, tu forma de ser revela mucho de quién eres. O sea, no ocupas ir por la vida poniéndote una banderita de aquí en la frente. Soy bueno. Soy cristiano y soy bueno, ¿no? Sí. O sea, no se trata de eso. Al final del día, como dijo Jesús, por sus frutos se conocerán. O sea, por el fruto que tú des te van a conocer. Y si tú das buenos frutos, si tú eres una persona honesta, responsable, puntual,
Dios al final del día eso es lo que te va a recompensar. Ahí es donde la gente va a ver, mira, ¿por qué este Marquito en su trabajo es honesto? Cuando me habla de un producto me dice, mira, la verdad el producto es así, así y tiene sus características buenas y a lo mejor tiene características malas. Y el otro que también trabaja con Marquito me dice que todo está bien, pues confío más en él, pero porque es honesto al final del día. Y eso es lo que Dios está recompensando y es la razón por la que Dios va a estar en nuestros trabajos y la razón por la que Él nos va a apoyar en esta parte. Sí, justamente, mi querido Isaac. Y como bien lo mencionas, es dar testimonio en nuestro trabajo realmente de lo que Cristo, nosotros predicamos a Cristo, nosotros predicamos a Jesús, que Él ha cambiado nuestras vidas, pero si en el trabajo predicamos que eres mentirosillo, que el reporte no lo tienes listo, que las cosas, pues no estás predicando realmente lo que has aprendido de parte del Señor. Y aquí también, ojo, y yo voy de las cosas, volviendo a lo que estaba platicando, de las cosas que en caso de que de un trabajo o un negocio podemos englobar, de las que sí podemos hacer, de que honren a Dios, de lo que dije, pero también si ya tienes un negocio, si estás trabajando, tienes un trabajo y todo esto, es importante integrar a Dios, que Dios sea tu socio, que Dios sea tu consejero, que Dios sea este mentor, porque pues sí, muchas veces vemos grandes mentores, y sí los hay, no, y aquí no vengo a criticar ni mucho menos, pero el gran mentor, el gran sabio en los negocios, quien le dio la riqueza a Salomón, fue Dios. Porque Él solamente pidió sabiduría y hay que pedir sabiduría también para guiarnos en nuestro trabajo. Tengas el puesto que tengas, te dediques a lo que te dediques, necesitamos la sabiduría de Dios. Nosotros no tenemos toda la capacidad, toda la inteligencia. Dios da talentos y Dios nos ha dado inteligencia para hacer las cosas, pero la sabiduría es diferente, porque podemos ser inteligentes y podemos ser talentosísimos en alguna actividad profesional o tienes y eres también muy inteligente para hacer los negocios o tienes un gran talento para fabricar tipo de producto. Nosotros que somos de León vemos grandes empresarios de la industria del calzado, que yo veo grandes trabajadores artesanos que hacen increíbles zapatos, botas, de todo, y tienen la capacidad, pero ahora es la sabiduría de Dios para entender cómo bajar, ser un buen líder en caso que tengas un puesto de liderazgo. Si a lo mejor dices, es que yo no tengo un puesto de liderazgo. Yo no soy ningún CEO también. Yo no soy ningún CEO, yo soy un trabajador, trabajo en la mano de obra, en la parte de producción. También Dios te va a usar con tus manos, con lo que hagas, hazlo con excelencia y se va a denotar, pero esa es la sabiduría de Dios. Decir, Señor, dame tu sabiduría, pues si yo me imagino en área de producción y muchos ingenieros o muchos que están en el área, que pasa, ¿no? Por decirle las automotrices, sí, todo está muy bien, pero si tienes también la sabiduría de Dios y aplicas su sabiduría de Dios, tú no sabes si vas a implementar un nuevo sistema o vas a implementar una nueva mejora para que el tiempo de producción se reduzca, aunque sean 5 segundos, aunque sean 3, pero eso multiplicado en toda la línea es muchísimo tiempo. Y tú ya hiciste una mejora, pero eso vino de la sabiduría de Dios porque lo estás honrando a Él. Y como dije, la recompensa de poner a Dios y de integrar a Dios en tu trabajo, en tu negocio, son ese tipo de cosas, porque la recompensa viene de Dios. Muchas veces decimos, es que yo me siento bien acá para trabajar, yo soy el mejor. Sí, tienes la inteligencia y tienes los talentos, porque Dios te la dio y Dios nos los ha dado a todos nosotros, pero sin su sabiduría y eso, pues Dios no va a decidir ponerte o ascenderte porque va a decir Dios, sí, pero pues es que la sabiduría viene de mí. Y viene de Él y teniendo su sabiduría nosotros podemos avanzar y crecer y honrar a Dios cuando vayamos avanzando en nuestro trabajo. Fíjate, ahorita que mencionas esto se me venía algo a la mente muy, muy importante, ¿no? La importancia de poner a Dios en primer lugar en esta parte, ¿no? En el área laboral. Y muchas veces, yo digo, ¿no? Muchas veces uno dice, es que como decías, ¿no? Es que yo para qué quiero sabiduría si yo no tomo decisiones, yo no soy el CEO de la empresa, ¿no? Yo solamente pongo cinta y empaco cajas. Uno puede pensar así, ¿no? Y minimizarse a sí mismo, ¿no? Que de hecho está mal, minimizarte a ti mismo. Pero la realidad es de que la sabiduría, o sea, la necesitamos todos. Sea el puesto que tengas, el lugar donde te encuentres trabajando. La sabiduría es muy importante para tomar decisiones, para hacer cosas de manera correcta. O sea, hasta en el trabajo más
Que tú digas, es que más sencillo, más simple, que tú puedas decir, es que no, mi trabajo no necesito sabiduría porque yo no tomo decisiones. O sea, créeme que día con día haces alguna acción, es una decisión que tomas. O sea, porque todo lo que hacemos al final del día es una decisión tomada. Y es muy importante esta parte, ¿no? Me recordaba un canto, ¿no? ¿De quién es? Que dice... El de menguar para que crezcas. De este Jaime Muriel se llama. Exactamente, sí, ¿no? Y esta Yo parte quiero menguar para que crezcas tú. Esa parte, justamente. Y me acordaba de esta parte, ¿no? Que el hecho de pedir sabiduría significa esto, ¿no? O sea, menguar, o sea, dejar de decir yo tengo la capacidad, yo tengo el poder, yo tengo la sabiduría. O sea, menguar es decir, no, alto aquí, tú eres quien la tiene. Tú eres quien decide, tú eres, o sea, debes de hacer que crezca Dios y no que crezcas tú. En este caso, donde en el puesto que tú tengas, decir, ok, Dios, tú eres quien da la sabiduría, tú eres quien me dirige, tú, gracias a ti tengo lo que yo tengo. O sea, darle el reconocimiento y el valor principalmente a Él, porque a veces no lo damos, a veces estamos como los futbolistas, ¿no? Que dan su entrevista y, no, sí, muchas gracias, no sé qué, y esto es para mi familia, que no sé qué, y gracias a Dios, o sea, y casualmente todos los artistas, futbolistas, deportistas, no, gracias a Dios, gracias, o sea, pero la realidad es que no lo puedes ver reflejado así con nada más decir, gracias a Dios, o sea, no, gracias a Dios tengo trabajo, no, o sea, realmente, ¿cómo le das las gracias a Dios? ¿Cómo estás demostrando eso? Cuando tú lo pones a Él en primer lugar y dejas que Él tome las decisiones en tu vida, en todo momento, en el lugar en el que te encuentres y el trabajo en el que tengas. Y esta parte de menguar es muy importante porque a veces uno piensa que menguar significa, yo me hago chiquito para que tú estés donde estás, ¿no? O sea, que tampoco se trata de eso, porque ya volvemos al tema de que, es que mi trabajo no amerita sabiduría y que es que Dios es muy grande, Dios ni me va a escuchar. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo chiquitos. Pero ¿qué dice esa parte? Dice menguar. La palabra menguar no significa hacerte chiquito, no significa hacerte grande. La palabra menguar es que te detengas ahí donde estás, o sea, alto. Cuando tú dices, voy a menguar el agua de la llave, le cierras, o sea, la detienes y ahí se queda. El bote que llenaste de agua, ahí se queda. No tiras el agua, no le echas más agua de otra botella, no, o sea, se queda como está. Entonces hay que recordarnos que menguar en esta parte significaría que nosotros nos quedemos en el lugar en el que estemos, donde nos encontremos, y que a partir de ahí exaltemos a Dios y lo pongamos a Él en primer lugar, que Él tome las decisiones y que Él sea más. No que nosotros nos hagamos menos para que Él se vea más, no. Nosotros quedarnos donde estamos. Eso es lo que me gustaría ver aclarado en este punto. Gracias, mi querido Isaac. Y ahora, mi querido Isaac, yo te quiero y que nos compartas también, que acabas de mencionar, ejemplos dentro de la palabra de Dios, ejemplos de la Biblia, rápidamente. También vemos en la palabra de Dios muchos personajes bíblicos, muchos hombres, varones, mujeres, que tenían grandes trabajos y muchas veces no sabemos, porque muchas veces decimos en la palabra así, vemos ministerios, vimos a Pablo predicar, vimos a Jeremías que era profeta, vimos a varios, pero también atrás de eso había un trabajo. Y qué buena pregunta, Marquito. Fíjate que, pues mira, ejemplos en nuestro día a día yo creo que todos podemos tener, pero no hay nada mejor como ver el ejemplo bíblico y claro donde es la palabra de Dios, ¿no? El que ahorita así se me viene rápido a la mente podría ser José, que creo que José es de las mejores historias que puedes leer en la Biblia. Yo creo que José te enseña una infinidad de cosas acerca de lo que es este tema, ¿no? De la preparación que debes de tener. O sea, de hecho, cambiando rapidito el tema, me había puesto a pensar, ¿no? Que la Biblia le llaman un libro vivo por el único motivo de que cada que tú vuelves a leer la Biblia y terminas de leerla, aprendes algo nuevo o entiendes algo nuevo que no habías entendido en la primera vez. Y no importa la cantidad de veces que la leas, siempre vas a ver algo nuevo y diferente en la Biblia. Lo que no pasa con un libro de Harry Potter, del Señor de los Anillos, ¿no? De que lo estás leyendo y, chido, me sé la historia, y lo vuelves a leer y la historia no cambió, entendiste lo mismo, sabes de qué trata, pero la Biblia no funciona de esta manera, ¿no? Y a veces la historia de José, que uno dice, no, pues ya me sé la historia de José, pero cuando a veces la lees o la ves con un enfoque, por ejemplo, ahorita que estamos hablando en el enfoque precisamente laboral, entiendes un concepto, pero cuando la ves en el enfoque a lo mejor de responsabilidad, la ves por otro lado. Y cuando la ves con un enfoque a lo mejor de vanidad, la ves por otro lado, porque podríamos hablar de la misma historia de José, pero estar hablando a lo mejor del tema de vanidad. No, pues José, que se sentía más que sus hermanos, de que por eso los hermanos le tenían coraje, y puedes leer la Biblia con ese enfoque y aprender algo nuevo. De una misma historia aprendes
infinidad de cosas. Es que sacaremos un podcast, un episodio entero de la historia de José. La historia de José, episodio podcast entero. No, pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Ahora sí, en el tema de José en el trabajo, fíjate qué importante es esta parte, ¿no? De poner primero a Dios antes que a nosotros. Y yo creo que si pudiéramos resumir nuestras vidas enteras en una sola palabra, como diría ahora sí que Andrés Speaker, pon primero a Dios y olvídate de lo demás, ¿no? Todas las demás cosas salen perfectas porque salen, ¿no? No te va a faltar pan, no te va a faltar agua, no te va a faltar trabajo, no te va a faltar nada, pero pon a Dios en primer lugar en tu vida. Y yo creo que José entendió este concepto. Le costó, porque como vamos viendo la historia, le cuesta al inicio, ¿no? Y Dios le da como ese reversazo, ¿no? Esa cachetada que te da tu mamá. A ver, alíñate, o sea, para que entendiera José que el mérito no era de él, que él no era el que se lo ganó, no, es que yo me lo merezco, ¿no? O sea, ese sentido de que yo me lo merezco, yo soy mejor, cuando al final del día, que como lo comentaba hace un tiempo mi mamá, ¿no? En el grupo, que estaba también hablando de esta parte, ¿no? Cuando lo metieron a la cárcel y todo, porque a él se le conocía por interpretar sueños, cuando le pregunta, oye, tú, que lo sacan de la cárcel, ¿no? Y que le dicen, oye, tú eres el que interpreta los sueños. Dice, no soy yo, es Dios. O sea, pero le costó todo un proceso de entender que no era él el que tenía todo, el que lograba, la sabiduría que no provenía de él, que el conocimiento no provenía de él, sino provenía de Dios. Y eso es lo más importante, ¿no? De esta parte, de esta historia que podemos resaltar, de poder poner a Dios en primer lugar, ¿no? De darle el reconocimiento a Él. Porque a veces se nos hace muy sencillo decir, no, sí, yo hice eso, yo lo hice y no, me quedó bien padre. Y darnos nosotros mismos ese mérito cuando la realidad es que debemos de poner a Dios en primer lugar y las cosas salen perfectas, ¿no? O sea, puedes leer la historia de José, que aunque tú hayas visto que pasaban cosas malas, sus hermanos lo vendieron, y luego fue a Egipto como esclavo, y luego estando como esclavo, por lo mismo que ya habíamos comentado en 2 puntos anteriores, cuando haces las cosas de excelencia, de corazón, se nota. No sé que haya visto el rey de Egipto, el faraón, más bien en ese caso, que no se le llamaba rey, era faraón. Era faraón. Ajá. O sea, imagínate tener miles de esclavos y poder decir, este de aquí hace las cosas diferente. A pesar de ser un esclavo, imagínense, a él no le pagaban, o sea, ¿cuántos de nosotros nos pagan y hacemos las cosas de mala gana? Imagínense a alguien al que lo tienen ahí sin paga. ¿Y por qué creen que resaltó esa persona? ¿Por qué resaltó José entre todos? Porque él, a pesar de que no le pagaban, hacía las cosas de excelencia, con buena cara. O sea, yo me imagino, ¿no? Al faraón en su trono, ¿no? Y que llegaban los esclavos a echarle aire así con su cara de zombies, ¿no? Y luego imagínate que cuando mandaban a José, llegaba José y él estaba así, echando el aire y platicando, oiga, rey, que no sé qué, le quiere que le traiga una copa de vino. O sea, se notaba la diferencia de un esclavo a otro. A pesar de que era el mismo trabajo, hacían las mismas cosas, la actitud que tenía José era muy diferente. Y para el faraón, volviendo al faraón, para el faraón, eso era un distintivo clave, porque veías a todos iguales, con la misma cara, con las mismas ganas, y veías a uno que destacaba entre todos, pero no destacaba por sus propias capacidades, no destacaba porque es que él era el más fregón de todos, no, destacaba por una cosa, porque él puso a Dios en primer lugar. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios que hagamos? Que hagamos las cosas de buena gana, sin importar. Y al final del día, no, esta parte de la historia de José es muy, muy importante, ¿no? Recordar esta parte de que destaca, ¿no? Al final del día, José destaca porque sigue las indicaciones de Dios, ¿no? O sea, imagínate tener a todos ahí, todos los esclavos que tenía el faraón, ¿no? Y llegaba el esclavo número 1 a echarle aire y así con su cara de... Hasta se ven en las películas, ¿sí? Ves las películas de Egipto y se ven los esclavos así, echando aire con una hueva. A mí me da esta hueva verlo así con su cara de... Y luego lo echaban bien lento. O sea, imagínate que le hablaban a José y José así echando el aire con uno y con otro así. O sea, haciendo las cosas de buena gana, con una buena actitud. Yo creo, o sea, si tú hubieras sido el faraón, si cualquiera que nosotros hubiera sido el faraón, dirías, háblenmele a José, porque yo sé que él hace las cosas de excelencia, de calidad. Aunque es un esclavo, aunque no le pagamos, aunque no, o sea, al final del día, ¿por qué destacó él? José no destacó porque él fuera el más fregón, porque él fuera, no, él destacó por una cosa, por poner a Dios en primer lugar. ¿Qué era poner a Dios en primer lugar? ¿Qué decía la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, como lo mencionaste, lo hagamos de buena gana, de corazón, sin importar quién sea nuestro patrón, ¿no? En este caso, pues que era el faraón, y imagínate, no le pagaban, y todos los demás haciendo las cosas de mala gana.
gana y él era el único que resaltaba porque siguió las indicaciones de Dios, ¿no? Porque lo puso en primer lugar, ¿no? Y vemos la historia, ¿no? Sí. De José y avanza y termina en la cárcel y pasan muchas cosas que luego, pues, podemos hablar en alguna otra ocasión del tema de José en específico y todo lo que pasó. Pero al final del día, ¿qué pasa cuando sale de la cárcel y que le preguntan, oye, tú dicen que tú eres el que descifra los sueños y el que me puede decir qué significa mi sueño? Y lo más importante aquí fue la respuesta de José. Dijo, no soy yo, sino Dios. Esa es la frase con la que podemos resumir esta parte de la historia de José, el punto de que él pone primero a Dios antes de decir, no, sí, yo soy el fregón, yo soy el que le sabe, yo fui. O sea, muchas veces nosotros somos José en nuestras vidas, ¿no? De que no, yo trabajé, no sé qué, cuando hacemos nuestro currículum y te hablan para la entrevista de trabajo, Ajá. no, yo trabajé no sé dónde, estuve en la General Motors y que no sé qué, y que hice y que deshice y que... O sea, nos elevamos tanto cuando lo más sencillo que podemos decir es, no, o sea, ser humildes y mansos de corazón, como lo pide Jesús. Es decir, lo que yo soy, lo que no me lo debo a mí, sino a Él. Que fue lo que hizo José y lo que lo convirtió al final del día en la persona que fue en la historia de la Biblia, claro, ¿no? O sea, en un grande en esa historia. Y hablando sobre esto, Marquito, me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos ver la bendición ordenada en nuestras vidas? Amén, mi querido Isaac. Y este es un tema muy hermoso y es un tema muy precioso que aquí, por aquí lo tengo. Y ahora ya veamos del trabajo, de la importancia, como acabas de decir tú, menguar para que Jesús en nosotros crezca, menguar esta parte, dejar atrás. Vemos la historia de José, poner a Dios en primer lugar en nuestro trabajo. Pero ahora pues también hay una bendición. Claro que hay una bendición del trabajo, claro que hay recompensa, claro que hay cosas. Pero pues muchos hemos pasado, o muchas veces pasas, que es la bendición que estás recibiendo en ese momento y dices, pero es que esta no es la bendición que yo quería más. Siempre pasa. Todos queremos más, somos muy avariciosos. Marquito, somos muy avariciosos, es parte de nuestro viejo hombre, es parte de, bueno, ese ya es otro tema, pero lo dice en Efesios, dejemos de dejar nuestra vieja manera de vivir, hagamos morir al viejo hombre. El viejo hombre significa pues las viejas costumbres o las cosas que traíamos arraigadas. Pero esto es parte de lo que muchos sentimos, si seas creyente o no estés viendo este podcast, a lo mejor porque te interesó y todo. Vamos a ver de cómo Dios ya tiene ordenada también la bendición para tu vida a través de tu trabajo, pero de una manera de orden. Vuelvo a lo mismo. Dios es un Dios de orden y ordena las cosas conforme a su propósito. Y aquí me encanta de la vida de Elías, y me encanta cuando Elías va y está la palabra de Dios que dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del Querit que está frente al Jordán, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Y él hizo conforme a la palabra de Dios, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querit que estaba junto al Jordán. Y Dios ya le había dado la orden a Elías de permanecer en el arroyo y al mismo tiempo le dio la orden a los cuervos que le den de comer. Y así vemos el cumplimiento de las promesas que Dios tiene y de las órdenes que Dios ya dio, y ahora a nosotros nos toca ver la orden cumplida que Él nos dé. ¿A qué voy con esto? Para no hacer tantas bolas. Van a decir, sí, pero aquí, bueno, Elías, esto no era un trabajo. Sí, pero era una orden de Dios. Y muchas veces Dios da órdenes de mandarte al trabajo en el que estás o lo que estás haciendo, lo que estás emprendiendo son órdenes de Dios. Y muchas veces dices, Señor, pero cámbiate abajo porque yo sentí y tú abriste esto y fue una orden y estoy haciendo, pero no está funcionando, no estoy viendo a lo mejor la bendición o no estoy viendo aquello que yo quería ver. El resultado, pero que yo humanamente, que yo Elías o que yo Margo, yo quería ver. Sin embargo, tienes la provisión que Dios te está dando. Como Elías, Dios ya le daba carne y le daba agua. No le hacía falta de comer, estaba ahí, y estaba ahí en el arroyo. Y de esta manera Dios provee. Y es algo hermoso de que, como dice su palabra, dice, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan, y que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y también esta palabra ahorita Dios me pone, si estás pasando a lo mejor por una situación complicada de trabajo, a lo mejor una situación complicada económica,
Vea esta palabra está en Primera de Reyes 17 y del 17 hasta el 20 está toda esta palabra, te la comparto y yo sé que Dios ya tiene ordenada la bendición para tu vida, no dudes del plan de Dios. Si a lo mejor estás pasando por una temporada que no es la más abundante, por una temporada a lo mejor que no es la más fácil, pero cae en el Señor, cae que Él te va a proveer y que la comida, el agua y no te va a faltar, porque Dios es tu proveedor. Pero hay que caerlo, hay que tomarlo de la palabra de Dios. Y aún pasando algunos días, se secó el arroyo porque ya no había llovido sobre la tierra, como el león. ¿Como el león? Como el león, que de repente no llueve. Pero gracias a Dios ha llovido. Vemos la provisión de Dios porque este año ha llovido. Y eso es maravilloso. Y dice, y luego le dice Dios a Elías, levántate y vete a Sarepta y mora allí, que yo he dado aquí una orden. Dios da otra orden, que de una mujer viuda te sustente. Ojo acá, Dios ya le había dado una orden que se fuera al arroyo. Ahora Dios se seca ese arroyo y dices, ahora se seca de donde estaba saliendo la provisión, en este caso un creyente, se seca la provisión de ahí, dices, caray, hombre, ahora se secó, ya estaba ahí más o menos ahí y pum, se seca. Pero Dios ya le dio otra orden y que fuera a Sidón, y entonces se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí la mujer viuda estaba ahí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo, ruego que traigas para mí un vaso de agua que beba. Pero ahora me acuerdo que Dios me dio agua del Kerit y me dio carne y pan a través de la cuerda, y dice, ahora ya pedí el agua, pero falta el pan, le dice Elías. Pues así otra vez ya tengo de beber, pero tengo hambre. Hace falta el panecito, hace falta lo demás, hace falta cubrir gastos, hace falta, ahora sí en nuestros tiempos, hace falta pues, comer, ¿no? Hace falta otras cosas. Y yendo ella para traérsele, ella la volvió a llamar y le dijo, te ruego que termine un bocado de pan en tu mano. Recordemos que esta vida ya no tenía nada. Ya no tenía nada, ya lo que tenía del pan, de aceite, era para comerlo con su hijo, era lo último que tenían y morir con ese último alimento. Y entonces esta palabra de Dios se la dio a Elías, que es el profeta, que la promesa que su harina y su aceite no iban a escasear mientras hacía la torta que Elías le pedía. Porque Elías le pidió una torta, primero comer él y luego comer ellos. Pero ya había una palabra, ya había una orden de Dios que sobre esa harina, que sobre ese aceite no iba a faltar. Y entonces aquí la clave, para que no te falte nada, para que tu trabajo fructifique, para que las cosas que hagas, dices, Señor, yo tengo este trabajo, a lo mejor la temporada no está muy bien, pero yo sé que tú ya tienes ordenada la bendición para mi vida, porque así como tú le proviste a Elías, y así como no escaseó la harina ni el aceite de esa viuda cuando ya no tenía nada, porque fue una orden que tú ya diste, yo creo que tú ya diste una orden a mi vida de que nada nos faltará, de que no pasarás hambre, de que no pasarás, no tendrás falta de sustento, de vestir, ni de qué calzar, porque Dios ya tiene ordenadas las bendiciones para nuestras vidas, mi querido Isaac. Él ya las tiene ordenadas. A lo mejor la temporada no es más grata, pero Dios te va a decir, si se seca el arroyo del Kerit, yo te digo que Dios va a abrir una nueva puerta, y así como pareciera que la puerta no es muy grande como la viuda, porque si tú me dices es que la viuda no fue lo mejor, no te esperas que una viuda, en ese tiempo las viudas era algo pues que no tenían muchos recursos, o prácticamente tenían ya nulos recursos, porque en ese tiempo no se les podía trabajar, no podían hacer las cosas. Y imagínate que una viuda te provea. Dios te va a proveer de donde menos lo pienses, ahí va a venir la provisión de Dios. Y si tú estás en un trabajo que a lo mejor dices, es que no está haciendo, haz las cosas para Dios, ya te lo dijo Isaac, haz las cosas, hacerlas bien, hacerlas hermosas, y cuando las hacemos para Dios, cuando obedecemos también las órdenes de Dios, porque muchas veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y pensamos que nuestra propia sabiduría, volvemos a lo mismo, en nuestra propia inteligencia vamos a saber más que Dios. Pero sin embargo, si nos dejamos llevar por las órdenes que Dios tiene, que Dios estableció en su palabra, vamos a ser bendecidos. Y te digo, querido hermano, querida varón, mujer, niño, adolescente, que en tu casa no va a escasear el pan, no va a escasear el sustento, porque Dios tiene una bendición grande, hermosa, preparada para tu vida, si caes en Él y si caes que Él es tu proveedor en todas las cosas que hacemos. Y pues bueno, mi querido Isaac, es lo que yo quería
comentar de cómo Dios ordena las bendiciones. Y ya para ir esta parte cerrando, bueno, ya vemos las bendiciones, ya vemos que Dios tiene todo ordenado para nuestras vidas, laboralmente, incluso no laboralmente, porque Dios ya tiene todo en su perfecto plan. Pero ahora también un tema muy importante, mi querido Isaac, cómo enfrentamos los retos laborales. O así ya nos vamos a ir a cómo los enfrentamos. Así que nos vamos a lo que veníamos, ¿no? Yo creo que ustedes ya vieron el título y dijeron, a ver, pero yo tengo problemas en el trabajo, eso es lo que me interesa. Todos tenemos retos. Definitivamente no creo que haya una persona en este mundo que haya llevado la vida perfecta. Ni Jesús, hasta Jesús pasó por retos, imagínate. Claro. O sea, todos pasamos retos, o sea, no hay una persona que no los vaya a pasar. Pero aquí lo más importante de todo, de pasar un reto, es entender lo siguiente, ¿no? O sea, que cuando Dios te pone en una situación complicada, en una situación difícil, al final del día es por un motivo muy indispensable, ¿no? Si a Dios nos diera todo en bandeja de plata, ¿qué clase de personas seríamos, no? ¿Qué clase de agradecimiento, de mérito le daríamos a Dios? Yo creo que ninguno, ¿no? ¿Qué persona que le dan todo a la mano, todo rápido, qué persona lo valora? Nadie. Nadie valoraría lo que tiene. Entonces, yo creo que si Dios permite que tú tengas una dificultad, si Dios está permitiendo que estás pasando por una situación complicada, cualquier cosa que tú consideres que es imposible de sobrellevar, o que ¿por qué estoy pasando esto si yo estoy haciendo las cosas bien? Quiero que tengas en mente una sola cosa, que cuando Dios permite que haya un tiempo de escasez, es porque va a venir un tiempo de abundancia. Amén. Porque Dios lo va a recompensar con un tiempo de abundancia. Y si Dios está permitiendo esto, es porque creo yo siempre he tenido esta creencia, ¿no? De que si Dios permite que en un momento de tu vida no la estés pasando tan bien o la estés pasando mal, en pocas palabras, es porque tú te estabas olvidando de Dios, porque tú te estabas apartando de Él, porque tú estabas acostumbrado a que todo lo tenías tan fácil y te estabas alejando de Él, estabas dejando de darle el agradecimiento, el mérito que se merece, estabas dejando de darle la gloria y la honra a Él para decir, no, es que todo lo que tengo es por mí, todo lo que tengo es por mí, y ándale, que Dios te quita el negocio, que Dios te quita el contrato, que Dios te cambia de trabajo, que la empresa en la que trabajabas cerraron y ya no te contrataron en otro lado. Dios permite esos pequeños momentos para que te des cuenta de quién es Dios, de que si Dios quiere mañana no trabajas, que si Dios quiere vas a estar un mes sin trabajar, que si Dios quiere vas a perder todos tus clientes. Pero lo importante de todo esto es que en ese momento de escasez, en ese momento de dificultad, no perder de vista la victoria, no perder de vista que del otro lado de esa escasez, del otro lado, hay un Dios que te está esperando, que lo único que espera es de que en el momento de escasez le pongas en primer lugar, que en el momento de dificultad lo pongas al primero, que en el momento en el que tú tengas, porque también cuando tenemos ya las cosas, también debes de ponerle en primer lugar. Siempre debemos de buscar ponerle en primer lugar y darle el agradecimiento y darle los méritos que se merece, porque muchas veces cuando tenemos las cosas se nos hace fácil de olvidarnos de Dios. Cuando ya tenemos todo, pues la comodidad, el confort, dices, ya no necesito nada, o sea, ya no le voy a agradecer, y pierdes el agradecimiento que debes de tener hacia Dios. Y yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, que en esos momentos de dificultad, porque todos los vamos a pasar, no hay una receta mágica, una varita mágica que, ¡pum!, te quitamos la dificultad, no, porque así es la vida, a todos nos va a pasar, a Jesús le pasó, o sea, Jesús, Hijo de Dios, pasó por dificultad, anduvo pidiendo pan, o sea, tuvo que multiplicar el pan y los peces para poder comer y alimentar a las personas, o sea, no la llevaba fácil, anduvo caminando en el desierto, nosotros nos cansamos por caminar de aquí al Oxxo, o sea, digo yo, dificultades todas las vamos a pasar, pero siempre es importante que en el momento de la dificultad, en medio de esa dificultad, ponernos de rodillas. Y no hablo literalmente, pero pueden hacerlo literalmente. Sí, también lo pueden hacer literalmente. Pero doblegarnos ante Dios y decir, Dios, yo sé que tú tienes el control en este momento de mi vida. Tú tienes el control de todo lo que está sucediendo. Yo no sé qué va a pasar mañana. No sé si el día de mañana voy a poder seguir alimentando mi familia. No sé si el día de mañana pierdo mi empresa, pierdo mi negocio. No sé si el día de mañana me quede sin trabajar. No sé si a lo mejor es salud. A lo mejor tu situación difícil es un momento de salud.
Y yo no sé si el día de mañana voy a seguir respirando, no sé si el cáncer que tengo ahorita mañana acabe conmigo, no sabemos cuál es la dificultad que estés pasando tú, pero sea cual sea la dificultad, el momento en el que estés ahorita, el momento de darle la gloria y la honra a Dios es ahorita, es en este momento, no es ya cuando me muera le doy gracias a Dios, no, o sea, porque cada momento de tu vida te esté yendo bien, te esté yendo mal, es para que se lo agradezcas a Dios. Y si te está yendo mal, las cosas van a cambiar, las cosas pueden cambiar, Dios puede cambiar cada aspecto de tu vida y sin importar lo que sea que esté pasando, siempre visualiza la victoria que viene al final, porque Dios nunca rompe una promesa y la promesa es quien le ponga a Él primero. Si buscas primero su reino y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura, la salud, la riqueza, un bienestar, a lo mejor un familiar que se alejó de casa, a lo mejor alguien que ya no frecuentas, una persona que esté lastimada. Toda la dificultad que tú puedas ver en tu vida la puede cambiar una sola cosa, que te pongas de rodillas ante Dios y le reconozcas a Él primero, que le des ese lugar que Él se merece. Y yo creo que no hay nada más valioso en esta vida que reconocer esa parte. Yo creo que a todos nos ha tocado al menos alguna vez, Marquito, en la vida, darnos de topes contra la pared. Darnos de topes contra la pared y recordar que lo que tenemos no somos nosotros, no fui yo, no eres tú, Marquito, sino que es Dios, o sea, que fue la gloria de Dios, la gracia, o sea, hasta a veces dice uno, o sea, yo estuve a nada de cometer unos errores que no hubieran tenido vuelta atrás, pero por la gracia de Dios no los cometí, por la gracia de Dios estoy donde estoy, y hay que agradecerle a Dios en todo momento y ponerle a Él en primer lugar. Amén, querido Isaac. Wow, lo que acabas de decir es hermoso, es hermoso y ya lo acabas de explicar muy bien, venir de rodillas a Dios, que amar a Él, reconocerlo. Y yo también ya les quiero dar, realmente, ya lo explicó todo mi querido Isaac, ver la victoria, vemos el objetivo que es verlo a Él, a lo mejor los momentos. Y yo también te quiero animar, si estás pasando a lo mejor por un momento, por un reto laboral, por un reto, como dices, de enfermedad, que a lo mejor tuviste, hay accidentes en el trabajo y ese accidente no te está permitiendo trabajar. Pasa muchas veces, o a lo mejor es alguna situación de salud, lo que sea. Yo te quiero compartir, aquí dice la palabra de Dios, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Este es Salmo 92, 10 y 12, y aquí dice su palabra: y cuando estés cansado, porque el trabajo cansa, ya sea el trabajo que desempeñes, lo que hagas, la profesión, oficio, todo nos cansamos. Como dices, pero dice su palabra: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Y qué hermosa es esta palabra. Y yo sé que tú que nos estás viendo, caemos que Dios te dará fuerzas como el búfalo y serás ungido por su palabra. Y pues bueno, mi querido Isaac, qué gran tema, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por compartir. Gracias, de verdad, yo me siento muy gozoso, me siento muy emocionado y con una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque hablamos de tema, de la manera que lo cerraste. Y pues bueno, sin más, quiero darle gracias a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos escuchan, en el lugar que nos estés viendo, en YouTube, en Spotify, en los shorts de TikTok, en todo donde nos hayas visto. Te bendecimos y de verdad nos alegra que nos des un momento, un tiempo de tu vida para escucharnos, pero no solamente no nos escuchas a Isaac, a mí o a Jimena, sino realmente le estés dando un espacio a Dios, que a través de este podcast Él pueda entrar a tu vida y esto pueda ser de bendición y edificación para ti. Y pues bueno, mi querido Isaac, muchas gracias por esta palabra. No sé si tengas algún reto o reflexión que dejemos. Sí, me gustaría dejarlos con esa parte, ¿no? Si ahorita tienes un reto, una dificultad, una enfermedad, falta de trabajo, falta de ingresos, cualquier situación que tengas, créeme que es Dios hablando a tu vida y diciéndote: te estás olvidando de mí, te estás apartando de mí, has puesto otras cosas en primer lugar antes que mí. Y es Dios diciéndote: vuelve a mí, regresa a mí, como el hijo pródigo, regresa a mí y verás que las cosas van a salir perfectas y yo te multiplicaré todo lo que tenías y te daré hasta el 101% de lo que tenías. Y nada, ese es el reto que les dejo. El reto es
volver a poner a Dios en primer lugar. Amén. Porque quizás nos hemos olvidado mucho tiempo de Él, mucho tiempo hemos creído que nosotros en nuestras capacidades somos perfectos y que no nos hace falta nada, y puedes decir, lo que yo tengo me lo gané por mi propia mano, pero todos debemos de reconocer que lo que hay, que lo que tenemos es gracias a la bendición de Dios. Y si ahorita estamos en un momento de dificultad, con mayor razón debemos aferrarnos a Él y demostrarle que le podemos poner en primer lugar y serle sobre todo fieles en lo poco para que Él nos pueda poner en lo mucho. Y cuando estemos en lo mucho, no olvidarnos de quién nos puso ahí, porque a veces nos olvidamos. Cuando estábamos ahí volando súper bajo y Dios nos saca de ahí y llegamos a un lugar en donde ni soñábamos estar, se nos olvida quién nos puso ahí y le quitamos el mérito a quien se lo merece. Amén. Entonces, ese es el reto con el que los dejo. Pues muchísimas gracias. Es un reto retador, valga la redundancia. Está fuerte y nos lo deja Isaac. Y pues bueno, querido podcast, los invitamos a seguir escuchando. Comparte este podcast, como dije en el anterior. Si este podcast te fue de edificación, si te gustó, si te sentiste lleno, compártelo a alguien más para que también esa persona pueda, así como tú te sentiste, él también se pueda sentir. Pásalo a tus amigos, a tus conocidos, incluso a las personas que si no te cae muy bien, también compártelo, porque yo sé que a través de la palabra de Dios, Dios hace cambios. Y pues los invitamos a seguirlos también en nuestras redes sociales, en Instagram como Torre_de_oración, en YouTube como Torre de Oración León, en TikTok como Torre.de_oración. Y lo más importante es que queremos estar por ti. Si tienes alguna petición, déjanos en los comentarios, nos las puedes mandar también vía DM en Instagram, y también los invitamos a venir al grupo todos los lunes a las 7:30. Para mayor información también déjanos en los comentarios o contáctanos en nuestras redes sociales. Y pues sin más, mi querido Isaac, muchas gracias. Estamos despedidos, nos vemos, querido podcast, hasta luego. Hasta luego. Bye bye.